Esa calificación de Fitch, hay, bueno, muchas, se dice mucho, pues 13.5% de crecimiento, habla de las grandes oportunidades del mercado panameño, pero hay algo que tal vez no hayamos visto, bueno, que vimos los que leímos el informe completo, y es que Fitch también alerta de la debilidad del mercado interno nuestro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vemos ese crecimiento económico aunado a esa generación de empleo y que esa generación de empleo crezca a la misma velocidad? Mi siguiente invitado es el economista René Quevedo. René, como siempre, un placer tenerte aquí. Buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuándo pues, ese mercado laboral va a carburar a la misma velocidad que está creciendo la economía? Bien. Bueno, primero, Fitch fue bastante claro. Fitch, de hecho, ellos apuntan a un crecimiento económico del 15% en el 2021. Es más optimista que el más optimista Optimista de todos, sí. de los optimistas, ¿no? Pero le pone nombre y apellido. ¿Okay? Dice que ese crecimiento por doble vía tiene nombre y apellido. Es Canal de Panamá y Minera Panamá. Los incrementos en los ingresos del canal y el aumento en las exportaciones de cobre son los responsables de que el crecimiento del PIB supere, según ellos, el 15%. Adicional a esto, las mayores contribuciones del canal al fisco y el nuevo convenio entre el Estado y Minera Panamá de alguna manera representan una mejora sustancial en la posición fiscal. En esos dos criterios, ellos sustentan la mejora en la perspectiva, que es como dicen, fin del comunicado. O sea que la reactivación económica es externa, no es interna. No es interno. Igualmente, sí, entonces igualmente dice que la demanda interna está deprimida, el sector interno está deprimido definitivamente, claro que sí. Y yo creo que es ahí donde está el gran reto, ¿no? Yo creo que, y hay que ver nada más, hay que entender lo que pasó, ¿okay? O sea, antes de la pandemia había 874.000 trabajadores asalariados del sector privado, ¿okay? En el 2020, el sector privado, de acuerdo a los informes de la Contraloría, perdió 364.000 trabajadores o empleos asalariados. Eso es 42% de todos los empleos asalariados que había antes de la pandemia. Adicional a esto, y de acuerdo a registros de Mitradel, 284.000 trabajadores, es decir, 32% de todos los trabajadores formales del país, se les suspendió el contrato. Esto quiere decir que en el primer año de la pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Eso es una masacre. ¿Okay? Sí. El COVID le pegó a la columna vertebral de la generación de empleo. O sea, es muy difícil recuperarse de un día para otro de esa catástrofe, la peor catástrofe laboral de la historia. Ahora bien, hemos recuperado algo, recuperamos aproximadamente 156.000 de esos 364.000 empleos perdidos, pero estamos todavía muy lejos. Pasamos de la UCI a la sala de recobro, pero todavía en la generación de empleo es el pronóstico reservado. Pero la pregunta, René, es que, porque estamos hablando del sector externo, sector interno. Ese sector interno, pues ese choque va a recibir, uno, con la inflación exportada de Estados Unidos, y dos, ese aumento de los precios del combustible, pues podrá frenar ese ansiado crecimiento que estamos esperando. ¿Y cuántas personas crees que vuelvan a su trabajo gracias a la vuelta a clases presencial en las escuelas? Bueno, sí, yo creo que es importante y lo digo con el mayor de los respetos. O sea, el problema es que la prioridad ha sido sanitaria. Sí. La única estrategia que tenemos es la vacunación. No existe estrategia de reactivación económica ni de generación de empleo. La reactivación económica es externa. ¿Okay? Entonces yo creo que es importante entender esto, ¿no? Y lo digo, insisto, con el mayor de los respetos, porque si hay algo que hay que reconocerle al gobierno, es el éxito que ha tenido en la vacunación. Entonces yo creo que es importante esto entenderlo. Yo espero y aspiro como otros países están levantando las restricciones del COVID, han decidido que van a lidiar con el Omicron y con el COVID, todas las variantes, con un resfriado más. Sí. Insisto, no sé qué tan lejos estemos nosotros de esto, pero yo creo que es importante. Mientras nosotros no hagamos
de la generación de empleo la primera prioridad, ¿ok? Vamos a seguir con esta fragilidad en el mercado laboral. Para que tengamos una idea, toda la generación de empleo ha estado en el sector público, ¿ok? Si hacemos un balance de los últimos 2 años, se han perdido 238.000 empleos formales del sector privado, se agregaron 71.000 funcionarios y hoy tenemos 463.000 beneficiarios del vale digital que reciben el vale porque no encuentran empleo. La pregunta del millón es, ¿tiene la economía capacidad para generar de aquí a junio 463.000 empleos? No, ¿okay? No. Entonces yo creo que máxime cuando el año pasado la generación de empleo formal medida en función de los nuevos contratos laborales tramitados por Mitrader fue 42% inferior a la del 2019, año en el que se generaron 52.040 empleos, todos informales. Así que el informe de Fitch explica la dicotomía que tenemos hoy, que es crecimiento económico y crisis laboral a la vez. Entonces creo que básicamente eso es una fotografía de lo que está ocurriendo. El virus que estamos enfrentando no es ni el Omicron ni es el COVID, es la incertidumbre. El hecho de que la generación de empleo formal sea 42% inferior a la del 2019 revela un alto nivel de incertidumbre en el clima de inversiones en el país. Si no hay inversiones, no hay generación de empleo formal. Y yo creo que básicamente la vacuna contra ese virus es la confianza, es transmitir confianza. Creo que definitivamente el informe de Fitch es un paso en esa dirección, es un espaldarazo muy fuerte a la gestión del gobierno. Yo espero que este nuevo contrato se concrete, no solamente eso, sino comencemos realmente a utilizarlo para promover el país como un destino de inversiones. No olvidemos que esa es la mayor inversión extranjera hecha en el país, así que creo que vamos bien, obviamente quizás no con la celeridad que quisiéramos, pero creo que yo esperaría que hagamos de la generación de empleo la primera prioridad. Hoy no lo es. Así que básicamente esa es mi valoración de lo que... José Blandón con nosotros, René. Muy bien. Hola. Buenos días, René. Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy y poder compartir sus pensamientos y los nuestros para ayudar a nuestra audiencia a comprender un tema tan complicado como el sector económico. Bien, la economía es una cosa sencilla. La economía es simplemente tener recursos finitos para demandas infinitas. Entonces eso es lo que tenemos que administrar. Así es. Ahora, una pregunta, yo he seguido muy de cerca todos sus planteamientos en los diferentes foros en los que usted ha estado. Coincido básicamente de que necesitamos abordar con el problema del empleo. A ver si usted estaría de acuerdo conmigo. Siempre lo primero es lo primero. Para poder arrancar todo esto, yo tenía que poner la economía en el lugar en que se encuentra ahora. Yo tenía que volver a una etapa de crecimiento, aunque sea externo, crecimiento, para poder financiar lo que ha hecho Panamá. Financiar el costo de la pandemia con los subsidios que se han dado es insostenible, pero tenía que hacerlo, no había otra forma de realizarlo. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo? Entonces necesitamos, como efectivamente lo hemos hecho exitosamente, llevar a los niveles de la economía que teníamos en el 19, que es lo que estamos teniendo en este momento. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, sí. Y yo creo que es importante, lamentablemente, y vamos a ser honestos, la gente no entiende cómo se come eso del grado de inversión. O sea, la gente no entiende qué es eso, qué significa. ¿Okay? Y tampoco, para mí, ¿okay?, se entiende lo que significa el informe de Fitch. O sea, como respaldo a la gestión que está haciendo el gobierno de las finanzas públicas. Y no es, no es que uno quiera lambonearle al gobierno, pero hay que reconocerlo. O sea, ese es un informe que todos podemos ver, ¿okay? Le está dando un espaldarazo al manejo de las finanzas. Es decir, le está dando realmente, está mejorando la perspectiva de nuestra capacidad de pago. Eso manda un mensaje muy fuerte a los inversionistas extranjeros, ¿ok? De que esto es un país estable, un país que tiene capacidad de pago, un país donde vale la pena invertir. Y yo creo que esa parte tenemos que explotarla. René, una de las cosas que yo más, critico del análisis tuyo es no incluir el concepto global de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el hecho de que Fitch haga una evaluación como esta o hecho que el director del BID tenga esa opinión de la República de Panamá es una cosa importante,
sobre todo en el nivel de inestabilidad Mundial. y de Incertidumbre. incertidumbre global de América Latina, Así es. que es más alto que el de Panamá. O sea, América Latina en general, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, tiene mayor nivel de inestabilidad que la Así República es. de Panamá. Esa es la primera cosa Así que es. quiero decirte. Segundo, creo que al reducir los niveles de incertidumbre para Panamá, potencia para Panamá las inversiones que deben ir dirigidas, en eso coincido 100% con usted, a la generación de empleo. ¿Cuáles son esos sectores? Turismo, construcción de infraestructura. Los Estados Unidos han lanzado un plan de infraestructura para América Latina. Nosotros tenemos que montarnos en esa capa. ¿Usted cree que hubiera sido posible saltarnos un paso? Nosotros teníamos que llegar a este paso, y apruebo su posición de que para nosotros, lo hemos repetido aquí, el empleo, la generación de empleo es lo más importante y se consigue a través de la activación de todo lo que es el sistema de turismo, la pequeña y mediana empresa, que es la gran generadora Sí. de empleo, pero no se construye sobre la base de destruir la banca, de impulsar ese estado, ese espíritu de optimismo. Cuando decimos que estamos frente a un actuar, estamos imprimiendo, no le estamos dando a la gente una idea de dónde estamos. Nosotros no somos solos en el mundo. La economía panameña depende de la recuperación global. En el mundo hoy Panamá tiene una infraestructura que le permite. Fíjese lo que pasó con Minera Panamá. La incertidumbre en Chile de minas que abre con Budrich es mucho más alta. Se abre en Perú con el señor Castillo, que se hable incluso en Colombia con la necesidad que hay en Colombia y en Brasil. ¿Usted no cree que esas cosas son importantes incorporarlas a su análisis? Sí, definitivamente. Yo creo que, como dije antes, el virus que enfrentamos es la incertidumbre. Y todas estas cosas que nos permitan transmitir confianza apuntan directamente, ¿okay?, a la generación de un clima propicio para la inversión. O sea, esto más que una crisis de empleo es una crisis de inversión. ¿Okay? Y, por ejemplo, en el informe de Fitch menciona dos sectores específicos que están golpeados dentro de su análisis de la contracción de la demanda interna, que son el comercio al detalle y la construcción. ¿Okay? Allí, en esos dos sectores, están 27% de todos los empleos del país. De tal manera que definitivamente yo creo que tenemos que aprovechar, o sea, el sector productivo necesita liquidez. La banca tiene liquidez. El problema es que para que llegue ese financiamiento al sector productivo que genera empleo, hay una serie de trámites, hay una serie de protocolos que lo hacen engorroso. Entonces creo que es un tema, tenemos que agilizar esto, pero si existe confianza, ¿okay? Para mí es la pregunta del millón: ¿cómo transmitimos confianza? ¿Cómo transmitimos confianza? Esa es la pregunta básica, ¿no? René, escucho mucho por ahí decir que nadie sabe, no le importa o no comprende lo que es el grado de inversión. Yo creo que la mayoría de los panameños, si se le explica, se lo entiende. Yo tengo una absoluta confianza en la fuerza del pueblo. El grado de inversión es fácil de explicarlo. Explíquelos. Usted que es economista y le escuchan más que a nosotros que estamos en los medios. El grado de inversión para la mayoría de la gente y para el país es, si yo tengo grado de inversión, tengo dinero más barato para el Estado, más barato para el sector privado y más barato para mí como consumidor. Pero usted no cree, por ejemplo, que la negociación con Minera, que va a producir un ingreso estimado más o menos, depende del precio del cobre, nosotros es una negociación que nos permite tener ligado a lo que va a ser el cobre, el precio del cobre, yo lo miro en perspectiva en ascenso, entre los 400 y 500 millones dependiendo del precio del cobre. ¿Usted no cree que eso, más la actividad portuaria en la que creció enormemente durante el año 21, debemos tomar todos esos ahorros y por primera vez el presupuesto 22 va a tener 30% de nuestros propios ahorros para poder invertir más en infraestructura, para poder invertir más en turismo, para poder invertir en agua? ¿Usted no cree que, por ejemplo, tenemos que bajar los servicios, los costos de la energía, bajar los costos de la medicina? ¿Usted no cree que esas son las cosas que debemos hacer también? Absolutamente, absolutamente. Antes lo mencionaba que vamos a enfrentar una presión inflacionaria sí o sí. O sea, a ver, yo creo que es una cuestión que está pasando a nivel mundial. No olvidemos que el consumo cayó en el 2020 $600 millones mensuales, ¿okay? Mensuales. Y lo más importante de esto
es que esa caída del consumo ocurrió en los estratos inferiores. ¿Por qué? Porque el 96%, el 94%, y esto de acuerdo a las cifras de la Contraloría, 94% de los trabajadores que perdieron su trabajo ganaban menos de $750 mensuales y tenían menos de 11 años de escolaridad. ¿Okay? Entonces, muchos de ellos obviamente dependen hoy del vale digital. Entonces tenemos que rescatar ese consumo. ¿Okay? Y yo creo que es importante en la medida que transmitimos confianza en el inversionista, que se transmite en confianza, porque todavía hay mucha incertidumbre laboral. ¿Okay? Lamentablemente, de acuerdo a los informes, pues el informe el índice de confianza del consumidor panameño de noviembre planteaba que 7 de cada 10 panameños es pesimista con respecto a su futuro laboral. El informe de Gallup de noviembre señala que 67% de los panameños dicen no tener empleo. Todas estas cosas son incertidumbre. La incertidumbre me inhibe el consumo. Si yo no estoy muy seguro de que vaya a tener empleo o ingreso, ¿okay? Yo voy a racionalizar mi consumo. Entonces creo que en la medida en que podamos transmitir confianza, efectivamente, que podamos incidir en la disminución de aquellos costos y de aquellos rubros que inciden sobre mi poder adquisitivo, definitivamente esto es un proceso. Lamentablemente yo no puedo decretar la confianza, yo no puedo decretar la generación de empleo. Eso es un proceso, pero yo creo que en la medida en que tracemos ese objetivo de que vamos a recuperar, de que se han hecho las cosas bien, de que ya tenemos bastante gente vacunada y es hora realmente de rescatar el empleo, creo que, como digo yo, llevamos 2 años honrando el virus. ¿Okay? Es hora de honrar el empleo. Fíjese René, está mirando para mí, por ejemplo, el costo de la energía es un tema importante, fundamental. Por ejemplo, en este momento se está construyendo una planta de gas natural en Colón que va a bajar el valor del precio spot en el mercado y lo va a hacer estable durante los próximos 15 años, con una inversión de cerca de $1.000 millones. Esta es la primera planta de esa magnitud que se construye en América Latina, no solamente en Panamá. Entonces, el acuerdo minero pone en perspectiva hacia América Latina, que vive un nivel alto de incertidumbre. Panamá tiene políticas más claras. Donde todos tenemos que coincidir ahora es, ¿para qué yo quiero tener más recursos ahora? Para generar empleo. En eso creo que esa es la base, porque el problema de nosotros, pasada la pandemia o bajo control la pandemia, es el problema que nos genera el alto nivel de desempleo, que a su vez afecta a la demanda local. ¿No? Así es. Ese es un problema serio que tenemos que enfrentar y es el más complejo de los problemas. Pero para eso ahora mi pregunta es, usted es economista, yo se lo voy a hacer como político. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los economistas, ustedes los economistas y nosotros los políticos, es cómo entender que sin política económica y sin economía y sin política, sin comprender la gravedad de los problemas políticos, no podemos llegar a ningún lado. No importa que usted me dé una receta económica, si no tiene viabilidad política no va a pasar. Entonces, ¿usted no cree que debe la hora de combinar su conocimiento de la economía con el conocimiento nuestro de la política y poder, como Estado, no como persona, lanzar una campaña no solamente de las cosas que tenemos que hacer, sino de levantar el optimismo del panameño? Estamos hablando con René Quevedo, creo que tenemos problemas de audio con él y bueno, estamos hablando de ese gran reto que hay sobre la creación de desempleo. Y uno escucha pues crecimientos de 13%, de 17% en un trimestre. Correcto. Y la pregunta es, como dijera Arthur Ockham, aquel economista, ¿cuánto vamos a tener que crecer para que ese crecimiento se llegue a convertir en crecimiento de empleo también? Sí, yo creo que el tema central es, volvemos al tema, ¿no? El sector interno, ¿cuáles son los rubros que mueven el sector interno fundamentalmente? Definitivamente nosotros tenemos que hacer algo con la construcción. Es decir, el gobierno está golpeado, necesitamos financiamiento privado, pero la construcción hay que reactivarla por su derrame que tiene en la economía, porque definitivamente eso es lo que es agricultura, comercio y construcción genera muchísimo empleo. Otro es el turismo, ¿okay? El turismo, si nosotros hacemos un análisis
de lo que es el turismo en su conjunto. El turismo, lamentablemente, la Contraloría lo mide nada más como hoteles y restaurantes, pero el concepto del turismo, todos los sectores que influyen en el turismo, operadores turísticos, todo lo que es el transporte, etcétera, etcétera. Inclusive hay una cuenta satélite de turismo que se midió hasta el 2013 y representa en su conjunto, pudiéramos estar hablando de fácil 200.000 empleos. Entonces creo que el turismo en todas sus facetas hay que reactivarlo. Entonces creo que y el turismo ofrece una oportunidad de digamos, la relación inversión, generación de empleo es muy buena porque no necesitamos grandes inversiones en el turismo para reactivar el empleo. Sí, pero todo dependerá de nuestra capacidad para poder transmitir esa confianza, que fluya. Necesitamos liquidez. El sector productivo, obviamente, tenemos 2 años con la economía pues, a media máquina, está golpeado. Las pymes han sido sumamente golpeados en el sector turístico. 20% de los hoteles cerraron, 3.000 restaurantes cerraron. Creo que es un tema que tenemos que abordar. Pero yo me siento confiado de que nosotros no soy epidemiólogo, ni mucho menos, pero en un tiempo relativamente corto podamos estar pasando a la próxima etapa, digamos, entre comillas, control de la pandemia. Obviamente, pareciera cada vez más evidente que nosotros vamos a tener que convivir con el COVID, pero creo que es importante, como dijo Ronald Reagan, el mejor programa social del mundo es un empleo. Es un empleo. Y yo creo que, obviamente, es hacia donde tenemos que ir y debe ser la gran prioridad a corto plazo. Así es, René Quevedo, gracias por esta participación, esa explicación. Porque, es decir, ¿cómo el gobierno va a traducir esa buena nota de Fitch, esa buena nota del Banco Interamericano de Desarrollo en esto que está hablando René, en generación de empleo? Es decir, la mente del desempleado, uno dice, bueno, hablan de millones de crecimiento, pero ¿cómo eso se va a convertir en que esta persona pueda tener un trabajo bien remunerado y formal?